Amigos, muchos recordarán que México se pintó de orgullo cuando una joven de Tlaxiaco, sin escuela de actuación, subió caminando a los premios más codiciados del cine. Pero lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en la historia de terror que nadie quiso contar. Porque, cuando Yalitza Aparicio se hizo mundialmente famosa, también despertó los peores demonios de la discriminación y la envidia. Cada paso en la alfombra roja le cobró un precio brutal. Insultos, traiciones, ataques, montajes y amenazas que no cualquier celebridad sobreviviría. Muchos la celebraron por su talento, pero otros la quisieron ver caer solo por tener la piel que tiene, por venir de donde viene, por demostrar que el éxito puede brotar del suelo que la élite intenta aplastar. La historia que parece inspiradora, en realidad es un espejo oscuro que mostró el verdadero rostro de quienes se creen dueños del espectáculo. Sus comentarios no son hacia mí, son cosas que sienten y son sus traumas y frustraciones. Desde el casting que pudo haber terminado en tragedia hasta las puñaladas que recibió de su propio gremio, Yalitza vivió capítulos que todavía duelen. Hay verdades que incomodan y hay secretos que huelen feo. Y aquí vamos a destaparlos, sin miedo, sin filtros y sin pedir permiso. Porque esta no es la historia bonita que te contaron en televisión. Esta es la otra cara del sueño, la que se esconde detrás del flash, la que tiene sombras y cicatrices. Y si estás listo, vamos a recorrer los 25 datos más turbios, escandalosos y espeluznantes de la vida de Yalitza Aparicio. Y yo decía, si yo tuviera ese color de piel, seguro sería tan alta como ella. Y si yo tuviera ese color... Pero antes de arrancar, dale like y suscríbete al canal para que nadie te cuente los chismes a medias. Aquí todo se dice sin decirlo, pero lo más importante, sin apapachos y sin pelos en la lengua. Así que ahora sí, a lo que te truje chencha. Nuestro dato número 1, el casting que pudo terminar en pesadilla. Cuando Yalitza vio aquel anuncio en redes, pensó que era una trampa peligrosa. En su tierra, Tlaxiaco, los engaños con falsas ofertas laborales pueden terminar en tragedias que nadie se atreve a contar completo. La idea de que buscaban mujeres jóvenes sin experiencia encendió todas las alarmas en su familia. Su madre dudaba y su hermana insistía. Nadie sabía qué esperar. El viaje comenzó con nervios de punta. Un camión a Oaxaca, otro a la Ciudad de México. Rostros desconocidos y promesas de seguridad que sonaban demasiado profesionales para creerlas. Los productores mostraron credenciales, pero la inquietud permanecía como un zumbido constante. La ironía fue que quien realmente quería el papel era su hermana Edith. Ella sí soñaba con los reflectores, pero la vida hizo uno de sus movimientos bruscos. El embarazo la dejó fuera del proyecto y empujó a Yalitza al centro del escenario. Supe de este casting fue por medio de mi hermana. Ella me dijo, me invitaron a hacer un casting. Un giro que sembró felicidad y culpa al mismo tiempo. Una vez en el casting, Yalitza se sintió fuera de lugar. Nunca imaginó que esa audición sería la llave que abriría un mundo nuevo, uno tan gigante como aterrador. Porque entrar al cine significó también abrir la puerta a un nivel de exposición que ella no pidió. Ese día marcó el inicio del cuento, un cuento que, en lugar de hadas, estaría lleno de sombras, comentarios venenosos y ataques que nadie en su familia había imaginado. Dije, sí, está bien, lo voy a hacer. Nuestro dato número 2. La hermana que quedó fuera del sueño. Edith fue la que primero dijo que sí. Se arregló para el casting, se emocionó, hizo fila, puso el corazón en cada indicación. Pero su embarazo avanzaba y su cuerpo ya no le permitió continuar los viajes ni las pruebas. Alguien tenía que tomar su lugar, y fue su hermana menor. El destino decidió jugar rudo. La oportunidad se le escapó de las manos a quien la buscaba, y cayó en brazos de quien nunca la pidió. Una situación que siempre deja sentimientos encontrados, aunque nadie lo diga en voz alta. A partir de ese momento, la fama dejó de ser una ilusión y se convirtió en una responsabilidad familiar. Los reflectores fueron para Yalitza, mientras Edith veía todo desde la distancia. Aplaudía y se enorgullecía,
pero también enfrentaba el peso de un ¿y si hubiera sido yo? La conversación que nadie quiere tener entre hermanas. El éxito puede unir, pero también levantar un muro silencioso. En entrevistas, Yalitza ha contado que todo fue decisión del destino, pero ese destino se cobró un precio. La hermana que soñaba con actuar terminó siendo la testigo principal de la historia que ella misma quiso protagonizar. Yo estoy muy contenta con todo lo que ha surgido con la película, todo. Y en el fondo, eso duele más de lo que se aparenta, porque a veces el karma no castiga, simplemente se burla. Nuestro dato número 3. La escena del mar que casi acaba mal. En Roma, una de las escenas más impactantes ocurre en el mar. Lo que muy pocos saben es que el pánico que se ve en la pantalla no es actuación. Yalitza no sabía nadar, no estaba acostumbrada al oleaje y el agua salada. A pesar de los buzos escondidos listos para ayudarla, el miedo la invadió como una corriente fría. Cuando el director gritó acción, las olas la comenzaron a arrastrar con fuerza. La adrenalina hizo que avanzara, pero su mente gritaba que se estaba hundiendo. Hubo un segundo donde todo se volvió borroso, como si la película pudiera terminar sin final feliz. Los buzos reaccionaron y la estabilizaron, pero el susto quedó grabado en su memoria. Un susto que casi se convierte en noticia trágica. Gracias. Después de esa toma, la producción la trató como heroína, mientras ella trataba de recuperar el aliento y entender lo que había pasado. El cine puede convertir un riesgo real en una escena poética, pero el cuerpo recuerda el terror, esa sensación de no poder respirar, de que la ola manda y tú obedeces. Y aún hoy, cuando habla de esa experiencia, su voz tiembla muy poquito, porque Hollywood aplaude, pero el mar cobra. Nuestro dato número 4. El odio que la llamó sirvienta de verdad. Cuando Roma se estrenó, el mundo la celebró, pero al mismo tiempo, México se dividió en dos. La versión más cruel de la sociedad salió a la luz con insultos disfrazados de crítica. Comentarios como «regresa a limpiar casas» inundaron redes sociales. Una avalancha de racismo que expuso lo peor de un país acostumbrado a discriminar. El ataque no se centraba en su actuación, se centraba en su piel, su origen y sus rasgos indígenas, como si el éxito tuviera permitido un solo tipo de rostro y ella hubiera violado esa regla no escrita. El odio fue tan intenso que incluso pensó en cerrar sus redes. Es el hecho de que, como no estás acostumbrado a estar frente a las cámaras. El sueño del Oscar se emparejó con noches de llanto, bloqueos masivos y miedo real. El éxito tenía un sabor amargo. Miles de desconocidos insultaban a la mujer que nunca les hizo daño, solo por existir diferente a sus estándares. Y mientras su nombre sonaba en premios internacionales, los que viven del chisme barato, aquí la querían hundir, como si su brillo les quemara los ojos, como si les doliera que alguien que se parecía a la mayoría tuviera acceso a un lugar que siempre les fue negado. Así comenzó la batalla más fuerte de su vida, la de sobrevivir emocionalmente a la fama. Ahora sí volteo a investigar, ¿Quién es quién? a ver qué es lo que sucede, por qué me alejé tanto. Nuestro dato número 5. El ataque público de un veterano del espectáculo. Uno de los golpes más bajos vino de una figura que llevaba años en la industria. Durante una comida, se filtró un video donde el actor Sergio Goyri se refería a ella con un insulto cargado de odio y prejuicio. Un comentario que corrió como fuego entre medios y redes. Una frase que marcó un antes y un después. En lugar de reconocer talento y esfuerzo, la redujo a una etiqueta despectiva. Lo que muchos criticaban en privado, él lo dijo en voz alta. Y ahí se rompió el silencio incómodo. Quedó claro que el racismo en la farándula mexicana no es rumor, es práctica diaria. Que metan a nominar a una que dice, sí señora, no señora. Las críticas hacia él llegaron como un tsunami. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Yalitza vio el video, lo escuchó todo y comprendió que no todos estaban felices con su presencia en Hollywood,
que había quienes querían aplastarla solo porque no encajaba en lo que ellos fueron educados a aplaudir. En entrevistas posteriores, intentaron que ella respondiera con coraje, pero Yalitza eligió callar el escándalo con elegancia. Mostró que no necesitaba rebajarse para defenderse, que el tiempo se encargaría de acomodar cada boca en su lugar. Aunque el golpe no fue físico, dolió, y mucho, porque vino de un lugar que se supone debería ser su casa, el mundo del espectáculo. Nuestro dato número 6, el blanqueamiento incómodo en revistas. Cuando el mundo la puso en portadas de revista, era el momento perfecto para celebrar su identidad. Pero algunas editoriales decidieron otra cosa, corregirla. Cuando apareció en una revista de alto perfil, su piel se veía varios tonos más clara, sus rasgos más finos, casi irreconocible. Era como si hubieran borrado lo que la hacía única. Ese retoque digital mandó un mensaje brutal. Su esencia no encajaba con el ideal de belleza que esas publicaciones querían vender. A la industria no le bastaba con su talento. Querían cambiarla para que se pareciera más a su estándar de siempre. Los fans lo notaron de inmediato. El escándalo explotó en redes. La pregunta era obvia. ¿Por qué convertir a una mujer celebrada por su representación en otra que cumpla una norma ajena? Esa edición se transformó en una prueba de que el racismo estético sigue presente, aunque se pinte de glamour. Yalitza evitó el drama público, pero internamente la incomodidad fue real. Ahí te puedes dar cuenta, esto es una campaña publicitaria y la otra es una foto tomada en algún... No hay elogio que valga cuando para recibirlo te tienen que borrar primero. El mensaje dolía. Te aceptamos, siempre y cuando no seas tú misma. Ese blanqueamiento dejó claro que el éxito no la libraría de las mismas exigencias que han lastimado a tantas mujeres antes. Nuestro dato, número 7. Las amenazas que llegaron después de alzar la voz. Cuando Yalitza habló en un medio internacional sobre la discriminación indígena, rompió un pacto silencioso. Muchos aplaudieron su valentía, pero otros sintieron que había cruzado un límite que les incomodaba. Y fue entonces cuando los mensajes turbios comenzaron a llegar. En su teléfono y redes sociales aparecieron advertencias violentas, frases que no se pueden repetir sin sentir un escalofrío, sugestiones de que debía callar, insinuaciones de que la fama podía convertirse en peligro si insistía en señalar lo que siempre se había ignorado. Siempre decía, bueno, voy a respetarlos, porque yo necesito respeto. El miedo no era inventado. Dejar el celular sonando era imposible. Yalitza decidió dormir con el teléfono en silencio, intentando que la ansiedad no la consumiera. Los guardianes de su intimidad comenzaron a preocuparse más que nunca. En México, opinar incomoda, pero opinar siendo mujer e indígena, eso para algunos fue una ofensa imperdonable. El mensaje era claro: hay quienes quieren a las estrellas mudas y agradecidas, no críticas y pensantes. Ella no se retractó, pero cada palabra pública requería una dosis doble de valentía. Las personas nos atormentamos con diferentes cosas. Tal vez para ti... Nuestro dato número 8. La identidad que le prohibieron para protegerla. Aunque su padre hablaba mixteco, decidió no enseñárselo a sus hijos. No fue por vergüenza, sino por miedo. Quería evitarles las burlas, el acoso y el señalamiento que él mismo conoció desde niño. Una protección que terminó lastimando más de lo que cuidó. Yalitza creció desconectada de una parte de su cultura. Su apellido, sus rasgos, su origen gritaban pertenencia. Pero su voz no conocía las palabras ancestrales que debían acompañarlos. Una ausencia que se profundizó cada vez más. Solo hasta que la película Roma la llevó a reflexionar sobre su origen, comenzó a recuperar esa identidad. Fue un proceso lento, lleno de preguntas que se habían guardado por años. No saber la lengua fue un recordatorio constante de que también le robaron algo sin querer. Recuperar la raíz no siempre es sencillo. No basta con desearlo. Se trata de reconstruir un puente que fue destruido por la sociedad, una que castiga lo que debería enorgullecer.
algo increíble porque muchas personas me han escrito que sienten que ellos igual pueden alcanzar eso y claro que pueden. El silencio que se instala cuando se pierde una lengua es más doloroso de lo que parece. El racismo no solo lastima el presente, también corta el futuro. Nuestro dato número 9. Los papeles que rechazó por razones muy fuertes. Después del Oscar, Hollywood y México la querían en pantalla, pero muchas ofertas venían con una trampa disfrazada de oportunidad. Personajes que repetían la misma historia. La sirvienta eterna, la trabajadora silenciosa, la mujer que solo es fondo y jamás protagonista. Ella dijo que no. Aunque esas propuestas venían con buenos cheques y nombres de peso, su postura fue firme. No quería ser un símbolo que reforzara prejuicios. Quería que la vean como actriz, no como estereotipo. Esa decisión molestó a más de uno. Productores se quejaron. Algunos medios insinuaron que se volvió exigente. Otros decían que la fama se le había subido. Pero detrás de todo, había una lucha mayor. La de no permitir que la caja donde la quisieron meter se volviera su jaula profesional. El precio de decir no fue alto. Su carrera avanzó distinto, con proyectos más selectivos y pausas visibles. Ella eligió el camino difícil, pero digno. Pues la verdad me sentí muy honrada porque además habían muchas celebridades a quienes admiro. Ser primera en algo trae aplausos y también muchas piedras que esquivar. Porque cambiar narrativas históricas nunca ha sido barato. Nuestro dato número 10. La conspiración para negarle el Ariel. Mientras el mundo hablaba de su nominación al Oscar, en México se gestaba un movimiento silencioso y cruel. Un grupo de actrices y figuras del cine, molestas por su repentino salto a la fama, se organizaron para que no recibiera el Ariel como mejor actriz. Una puñalada que no vino del público, sino de colegas. Los nombres que comenzaron a sonar eran fuertes, figuras con trayectoria. Los rumores hablaban de envidias, de que no merecía reconocimiento, de que su éxito era solo moda. Y cuando esa lista se filtró, los espectadores entendieron que la competencia no siempre es justa. La directora María José Cuevas lo calificó como algo oscuro y triste, una prueba de que en el cine mexicano también hay jerarquías que no perdonan a quien se atreve a romperlas. Mientras ella sonreía en la alfombra roja, otros afilaban críticas a escondidas. Al final, no ganó el Ariel. Se fue a casa con la frente en alto, pero con la herida latente de saber que hubo un intento por borrarla del mapa nacional. El triunfo del Oscar le dolió a quienes jamás soñaron con alcanzarlo. Yo soy indígena, yo también he sido objeto de discriminación. La traición más dolorosa es la que viene desde adentro. Nuestro dato número 11. La nominación incómoda que no terminó en premio. Después de que el mundo la aplaudiera en los Oscar, llegó el turno del premio más importante del cine en México, el Ariel. Todos asumían que era su momento, pero la realidad fue otra. Su nombre se escuchó entre las nominadas. Y hasta ahí llegó la historia. Esa noche la atención estaba puesta en ella. Cada cámara le apuntaba con la pregunta silenciosa: ¿lo logrará aquí también? Al final, el reconocimiento fue para otra actriz. Y aunque Yalitza aplaudió con elegancia, los murmullos crecieron. Hubo quienes celebraron su derrota con una sonrisa guardada. El mensaje se sintió frío. En su propio país todavía había resistencia, como si muchos quisieran recordarle que el éxito internacional no garantiza respeto nacional. Ella se fue sin estatuilla, pero la alfombra roja brilló con su presencia. Se arriesguen a ir por más y sobre todo que confíen en ellos. Sin drama, sin reclamos. Aún así, fue una señal clara del choque que vivía. En Hollywood era una estrella mundial, en México todavía buscaban ponerla en duda. Ese momento quedó marcado como un recordatorio de que el reconocimiento, aquí, cuesta más caro que allá. Nuestro dato número 12. La caricatura racista que hizo estallar a televisión. En un programa de comedia de Televisa, una presentadora decidió caracterizar a Yalitza de la forma más ofensiva posible. Piel más oscura, nariz falsa y gestos exagerados para ridiculizar sus raíces indígenas. La parodia fue grabada como si fuera un chiste inocente,
El video se viralizó, pero no como querían. Lo que buscaba risa se convirtió en indignación nacional. Usuarios, periodistas y celebridades denunciaron que aquello no era humor, sino racismo descarado. La presión subió como espuma. Televisa tuvo que reaccionar de inmediato y borrar el contenido, tratando de apagar el fuego que ya estaba fuera de control. Sí, esa soy yo. Corto, corto, largo, largo. Lo ensayé mucho. La presentadora guardó silencio, pero la reputación del canal quedó golpeada por días. Para Yalitza fue otra prueba de la realidad. Incluso en su éxito, había quienes buscaban burlarse de lo que representa. No podían atacarla por falta de talento, así que lo hicieron por su origen. Ese es el golpe más bajo. Cuando la televisión cae en prejuicios, es señal de que el problema es más grande de lo que se ve. Pero igual estoy consciente que hay muchos actores que no tienen una carrera actoral, no estudiaron para ser actores. Nuestro dato número 13. La expulsión humillante en su propia tierra. En 2023, un restaurante exclusivo en Oaxaca decidió que la familia de Yalitza no era del tipo de clientes que querían atender. Los hicieron salir, los empujaron a la puerta con pretextos, los discriminaron en pleno estado donde ella es un orgullo cultural. Cuando la actriz lo contó públicamente, muchos no quisieron creerlo, pero la historia era real y dolía más que cualquier insulto en redes, porque no se trató de Hollywood ni de la élite del DF. Fue ahí, en casa, donde se sintió rechazada. Su familia no caminaba con cámaras ni ropa de diseñador, solo querían comer tranquilos. La humillación se volvió un espejo de la sociedad. La discriminación está ahí, cerquita, tan normalizada que algunos la aplauden. Para que las personas aprendan de una experiencia, ¿no? Que no se repita. Y lo único que se hizo... El comentario de quienes defienden ese tipo de acciones siempre es el mismo. Así son las reglas. Pero cuando las reglas excluyen a los que se parecen a la mayoría, esas reglas huelen mal. Ese día entendió que ser famosa no la blindaba del desprecio cotidiano. Nuestro dato número 14. La crítica que la llamó moda pasajera. Algunas figuras del espectáculo hablaron de su éxito con un desdén evidente. Una actriz veterana insinuó públicamente que Yalitza solo era una moda del momento, que así como llegó, se iría, que su carrera no tenía base en talento real. Esas palabras no fueron accidente. Venían cargadas de los celos de quienes han luchado toda una vida por notoriedad y nunca alcanzaron su nivel de fama. Para ellas, que una mujer indígena triunfara tan rápido era un error del sistema. Esa crítica buscó sembrar duda, que el fenómeno Aparicio sería olvidado tan pronto cambiara la temporada de premios. Ellos me apoyaron y ahora es mi momento de hacerlo también. Como si todo lo que logró no valiera por no haber pasado por los mismos caminos que las demás. Pero cuestionar el éxito de alguien por su origen nunca ha sido análisis. Es prejuicio disfrazado de opinión. El golpe dolió, no por quien lo dijo, sino por lo que representaba. A veces la envidia se viste de profesionalismo para herir. Nuestro dato número 15. La frase más hiriente sobre su apariencia. Cuando una actriz con trayectoria fue consultada por la fama de Yalitza, soltó una frase que se volvió viral. La suerte de las feas, las bonitas la desean. Con una sola oración, redujo el logro histórico de Aparicio a un ataque contra su físico. Muchos consideraron ese comentario como un ejemplo de la misoginia y el racismo que aún dominan en los medios. No criticó su actuación, ni su talento, ni su presencia en pantalla. Fue directo al punto donde saben que duele más: la apariencia. La frase voló por redes sociales y se convirtió en discusión nacional. Hubo gente que defendió a la actriz diciendo que solo era humor, pero no había risa en las palabras. Había desprecio e intención de rebajarla. Pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, no es cierto. La suerte de las feas. Yalitza eligió no responder públicamente. Su silencio pesó más que cualquier réplica. Se negó a jugar en el campo de la burla, donde algunos querían arrastrarla. En la farándula, el insulto disfrazado de chiste es el arma favorita de quienes temen perder su lugar. Nuestro dato número 16.
El rumor que la tachó de interesada. Uno de los señalamientos más incómodos cayó cuando un periodista afirmó que Yalitza cobraba sumas altas de dinero solo por tomarse fotos con sus seguidores. La acusación se difundió rápido y la pintó como una celebridad que se había olvidado de su papel en Roma, esa trabajadora doméstica noble y cercana a las familias. El rumor corrió de boca en boca y generó molestia entre quienes habían visto en ella una representante del pueblo. Pero nadie presentó pruebas sólidas. Todo se basaba en dichos y suposiciones que buscaban dañar su imagen. Ella salió a desmentirlo con calma, como suele hacer. Explicó que jamás cobraría por una fotografía con un fan, pero en el espectáculo, el desmentido siempre corre más lento que el chisme. Hasta dónde puedo llegar o hasta dónde quiero llegar. No puedo permitirme que alguien más me baje la autoestima. Y para muchas personas, la duda quedó sembrada. Lo más extraño es que el comentario no venía de un desconocido, sino de alguien del medio, alguien que sabe el impacto que una acusación así puede tener en la carrera de una actriz que todavía construye su camino. Nos informemos antes de opinar algo. No puedes decir a la deriva cosas que pueden dañar a otra persona. El golpe fue directo y sin aviso. Desde entonces, cada foto pública es revisada y cuestionada por quienes todavía creen que ese rumor tiene algo de verdad. Nuestro dato número 17. La polémica por usar filtros en redes. Un día cualquiera, Yalitza subió un video con un filtro que le aclaraba un poco la piel y afinaba su rostro. Nada fuera de lo común para la mayoría de las personas, pero en su caso, la reacción fue inmediata y feroz. La acusaron de querer verse más blanca, de ocultar sus rasgos indígenas, de traicionar su propia bandera. Las redes se incendiaron con comparaciones absurdas y comentarios hirientes. Personas que jamás la habían apoyado se sentían ahora autorizadas a exigirle coherencia total con una narrativa que ellos mismos crearon para ella. Como si no tuviera derecho a jugar con su imagen sin ser juzgada. No sé, no te podría dar un comentario de algo que aún no se desconozca. Lo que para cualquiera es un experimento visual, para ella se volvió un debate sobre identidad. Yalitza tuvo que aguantar una nueva ola de ataques por un detalle tan mínimo que ni siquiera valdría la pena mencionar, si no fuera porque reveló la presión constante que enfrenta. La vigilancia hacia su imagen es tan extrema que cualquier cambio se interpreta como traición. Ella no lo comentó mucho, solo continuó con su vida digital. A veces el silencio es una forma de decir que no se le debe nada a nadie. Otra vez, lo que era un gesto inocente fue convertido en escándalo. Nuestro dato número 18. La acusación sobre supuestos dobles. En 2021 comenzó a circular un rumor extraño, que Yalitza usaba dobles para evitar a la prensa y al público, como si fuera una figura de alcance imposible, como si necesitara esconderse tras otra persona para caminar por la calle. La historia aseguraba que una mujer muy parecida a ella la sustituía en eventos donde no quería aparecer. Fotos borrosas, testimonios vagos y un misterio inflado por quienes disfrutan inventar conspiraciones sobre cualquier celebridad. Aunque muchos lo trataron como una broma, el rumor tuvo un trasfondo incómodo. Insinuaba que ella había cambiado, que la fama la había vuelto distante, que ya no era la joven accesible que el público conoció. La intención era reflejar arrogancia donde nunca la hubo. Yalitza no gastó energía en desmentir algo tan absurdo. Ella sabe que quien quiere creer en falsedades siempre encontrará motivos, pero ese episodio dejó claro que en su contra se usa cualquier narrativa, por disparatada que sea. Se está dando cuenta que podemos hacer esto y más. El chisme no necesita lógica para volverse viral, solo necesita público dispuesto a repetirlo. Nuestro dato número 19. Las críticas por su inglés. Una youtuber especializada en pronunciación revisó el inglés de Yalitza y lo señaló como limitado. El análisis se volvió viral. De pronto, miles de personas la criticaban porque su segunda lengua no sonaba perfecta, como si aprender un idioma fuera una obligación para quienes alcanzan la fama. El problema no fue el comentario técnico,
fue la burla que algunos añadieron, queriendo minimizar los logros de una mujer que pasó de las aulas de Tlaxiaco a las alfombras de Hollywood en cuestión de meses. Definitivamente aquí suena como alguien que está leyendo en inglés, pronunciando en español. El inglés de Yalitza no es perfecto, pero tampoco lo necesita ser para seguir trabajando. Lo importante es que se atrevió a cruzar fronteras culturales y lingüísticas, y lo hizo sin disculparse por el acento con el que creció. Las críticas sacaron a la luz un prejuicio profundo. Muchos quieren ver diversidad en el cine, pero desean que suene y se comporte como los estándares de siempre. Si no encaja, la atacan. Ese episodio mostró que incluso cuando avanza, siempre habrá quien exija más solo para tener pretexto de señalarla. Nuestro dato número 20. El comentario que la acusó de olvidar sus raíces. Un periodista escribió que ninguna trabajadora del hogar ha tenido la suerte de ella y que ahora parecía haber olvidado de dónde venía. Con esa frase buscó restarle mérito a su carrera, insinuando que su éxito la convertía en alguien desconectada del mundo que representó en Roma. El comentario no era simple crítica, era un intento de control, recordarle que para algunos nunca dejará de ser vista según su personaje, no según su talento, como si su vida laboral anterior anulase su derecho a aspirar a otras realidades. La acusación cayó pesada, porque tocó un punto sensible. Se la juzga tanto por abrazar su origen como por alejarse de él. Haga lo que haga, habrá quien piense que no es suficiente. El público exige que se mantenga en un molde que la industria marcó desde el inicio. En ese momento fue fuerte, pero cuando te volteas a ver todo lo que está pasando... Ella respondió con dignidad, explicando que sus raíces son motivo de orgullo, no una prisión. Pero el daño ya estaba hecho. Una vez más, la conversación dejó de ser sobre arte y se convirtió en juicio personal. El éxito de Yalitza incomoda porque desafía la idea de qué personas merecen llegar lejos. Nuestro dato número 21. El escándalo amoroso que la puso en la mira. Cuando apareció en la vida del padre de un pequeño, su nombre volvió a los titulares, pero esta vez no por premios ni alfombras rojas. La madre del niño, enfurecida, lanzó señalamientos directos. Dijo que Yalitza había llegado a separar una familia y que incluso el hombre en cuestión tenía un pasado oscuro. Una acusación pública que prendió fuego en redes. El tema se esparció rápido. Entre comentarios, teorías y especulaciones, muchos comenzaron a juzgarla como si estuvieran frente a un tribunal, sin pruebas, sin contexto, sin escuchar su versión. La noticia se volvió tendencia, más por el morbo que por la verdad. Ella no dio declaraciones, mantuvo distancia y dejó que el ruido se apagara solo. Pero los ataques se sintieron intensos. La sociedad que antes la celebraba por representar dignidad indígena, ahora la criticaba por un asunto de pareja que ni siquiera estaba confirmado. Las historias se contradecían, las versiones cambiaban a cada minuto y aún así, su nombre seguía en medio del huracán. Del valor que tienen estas mujeres, de que son seres humanos que fuera de la casa también tienen una vida. De repente, pasó de ser inspiración a ser blanco de juicios morales que no le correspondían. Ese episodio demostró que en México el linchamiento digital no necesita motivo, con solo un rumor basta. Nuestro dato número 22. La terapia para sobrevivir a la fama. La fama llegó tan rápido que nadie la preparó para la otra cara del éxito, el odio masivo. Tras Roma, cada paso suyo estaba rodeado de presión, expectativas y comentarios que buscaban fracturar su seguridad. Su psicóloga se volvió su escudo invisible. Ella misma lo confesó. Necesitó ayuda profesional para sostenerse. Las críticas la hacían sentir que no merecía lo que había logrado. Una batalla interna que libraba mientras sonreía frente a las cámaras. La salud mental se convirtió en su prioridad para no desplomarse bajo la tormenta mediática. En entrevistas ha contado que la terapia la ayudó a entender que no debe cargar con las etiquetas que otros intentan imponerle, que la violencia verbal también deja marcas invisibles, que pedir apoyo no es debilidad, sino un acto de inteligencia emocional. Mientras el público la veía viajar por el mundo, ella luchaba por no perderse a sí misma.
Cada logro tenía un costo psicológico que solo ella conoce. Fama y felicidad no son sinónimos. Al contrario, muchas veces son enemigos. La actriz aprendió a caminar con cuidado, buscando un equilibrio que todavía defiende todos los días. Bueno, no todos pueden pensar igual que tú, y eso es bueno, al menos como maestros. Nuestro dato número 23. Las críticas por usar ropa de diseñador. Cuando comenzó a vestir atuendos de firma internacional, una nueva ola de reclamos apareció. Hubo quienes dijeron que ya no representaba al pueblo, que usar vestidos caros la alejaba de sus raíces, que se estaba creyendo europea. El éxito, otra vez, convertido en crimen. Pero nadie cuestiona a las actrices nacidas en cuna privilegiada cuando usan la misma ropa, solo a ella. Como si no tuviera derecho a sentirse poderosa sobre una pasarela o una alfombra roja. Como si al triunfo hubiera que ponerle límites estéticos según el origen. Ella respondió con inteligencia: su valor no se define por lo que trae puesto. La moda es una expresión, no una traición. Aún así, cada aparición pública se volvió un examen sobre su identidad, evaluado por personas que jamás aprobarían su libertad de elegir. Es irónico que quienes se indignan por su cambio de estilo no se indignen por la discriminación que la obligó a esconderse por años. Los trajes se vuelven símbolo de lo que ella está desafiando: el mandato de mantenerse pequeña. La critican por usar vestidos Dior y ella dice, ¿pero por qué yo no puedo usar ropa? Vestirse como protagonista es una forma de recordar que merece estar ahí. Nuestro dato número 24. La pérdida que marcó a toda su familia. Antes de que la fama tocara a su puerta, la tragedia ya había pasado por su casa. Su hermano menor perdió la vida cuando tenía apenas 18 años, en un accidente automovilístico mientras trabajaba como taxista. Una ausencia que nunca se ha cerrado por completo. Yalitza ha dicho que ese dolor la acompaña siempre. Fue un golpe que partió su historia en dos, porque entender la fragilidad de la vida se vuelve una enseñanza brutal cuando llega tan temprano. Esa falta se hizo más evidente cuando el éxito llegó y él ya no estaba para verlo. Esa pérdida está ligada a las condiciones de vida que enfrentan miles de jóvenes indígenas, quienes deben trabajar desde muy temprana edad para sostener a sus familias. El duelo no solo es personal, también es social, también es político. Pues sí les dolió no haber perdido un hermano, porque pues yo qué sé, pues siempre estuvieron juntos pues. Detrás de la sonrisa en alfombras rojas hay una herida que nunca se cerró. Una herida que la hace valorar cada oportunidad, pero también recordar que nada está garantizado. El éxito no borra los vacíos, solo convive con ellos. La fama ha sido luz, pero también ha iluminado sus sombras. Nuestro dato número 25. La estrella que muchos quieren ver apagada. Con el paso del tiempo, algunos empezaron a decir que su fama se desvaneció, que su momento ya pasó, que Roma fue su primer y último gran papel. Comentarios escritos con ese tono que mezcla burla y esperanza de fracaso ajeno. Pero la realidad es que Yalitza ha elegido proyectos distintos, alejados del bullicio. Ha dicho no a lo fácil y sí a lo valioso para ella. Un crecimiento silencioso que no siempre genera titulares. Y eso molesta a quienes quieren medir talento en función de escándalos. Hay quienes siguen esperando verla caer, como si su éxito fuera una provocación para el orden social que prefieren. Quieren que desaparezca del mapa, que regrese al anonimato, que encaje otra vez donde la quisieron siempre, abajo. Y en esa calma está el verdadero desafío: resistir y seguir adelante, aunque muchos rueguen por lo contrario. Así terminamos este recorrido por los 25 datos más escabrosos, oscuros y difíciles en la historia de Yalitza Aparicio. Una mujer que no pidió convertirse en símbolo, pero que terminó enfrentando la furia del racismo, de la envidia y de un país que presume diversidad, pero que muchas veces no la tolera, porque su fama no fue un regalo, fue una lucha, y lo sigue siendo. No todos van
con tu forma de pensar o con los sentimientos o con lo que tú quieres compartir. Yalitza logró llegar hasta arriba, aunque muchos quisieron jalarla hacia abajo. Eso, le duela a quien le duela, es lo que la hace imparable. Si te sorprendió lo que descubrimos hoy, si estos datos te dejaron pensando en todo lo que se oculta detrás del brillo de cámara, entonces no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que todavía cree que la fama es un camino sin espinas. Aquí en este canal destapamos lo que otros callan. Y si ya estás aquí, es porque te gusta enterarte de todo, sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso. Nos vemos en el siguiente, que lo bueno apenas empieza. Adiós.